8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Pablo Encalada, analista jurídico, abogado penalista que se encuentra con nosotros, abogado litigante también, que está con nosotros para conversar sobre los anuncios del Gobierno Nacional respecto a las medidas que se adoptarán para enfrentar esa crisis de seguridad que nos afecta a todo el país. ¿Cómo está, doctor Encalada? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República ha ofrecido enviar hoy a la Asamblea Nacional un proyecto para regular el uso progresivo de la fuerza que beneficiará a los policías y entendería también a las Fuerzas Armadas. Un proyecto más, hay 4 que están sobre ese mismo, en ese mismo sentido en la Asamblea Nacional y que todavía no se han sometido a discusión. Ninguno de ellos está siendo aprobado. Entre las cosas que plantea ese proyecto del presidente de la República, según lo dijo la ministra de Gobierno Alexandra Vela, se establece autorizar el uso progresivo de la fuerza en respaldo a policías y militares, reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado, patrocinio legal del Estado a los uniformados, reformas al Código Orgánico Integral Penal, creación del delito de terrorismo en centros de privación de libertad y para disminuir el peligro de fuga se especifica que no será necesario que el juez notifique al sospechoso cuando el fiscal pida su detención con fines de investigación. Desde su punto de vista legal, doctor Encalada, ¿es algo nuevo? ¿Esto va a contribuir a enfrentar esta crisis de seguridad? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un gusto estar acá. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bien, yo lo que creo es que estoy convencido que nuestra clase política siempre ha equivocado en la forma como enfrentar cuando hay este incremento en la delincuencia. Hoy por hoy me parece que es más que una percepción, ¿no es cierto? Tenemos definitivamente un aumento palpable, ¿no es cierto? Todos de alguna forma, es casi como el COVID, todos tenemos a alguien que está enfermo, todos tenemos a alguien cercano, conocido que ha sido asaltado. Entonces es evidente que tenemos un problema con la delincuencia, pero digo, nuestra clase política siempre, si bien el diagnóstico es fácil decir, aquí tenemos esta enfermedad que es la delincuencia, en cómo enfrentamos aquello, siempre nos hemos equivocado, las autoridades públicas siempre se han equivocado. Y lo que hace siempre el poder político, desde que yo me acuerde, desde que tenga memoria, es que responden a la delincuencia con reformas legales o metiendo la mano a la justicia. Y sucede que la ley y la justicia intervienen cuando ya se ha cometido el delito, ¿no es cierto? Entonces, de ninguna manera hacer estos cambios legales va a hacer que los delitos se reduzcan, ¿no es cierto? Porque la delincuencia se previene, para empezar. La delincuencia se previene a través de políticas públicas, a través de política criminal que sea tendiente, ¿no es cierto?, a prevenir que se cometan estos delitos. Y la justicia hace parte de la política criminal, y claro que la impunidad abona a esos problemas. Entonces, con estos antecedentes, yo no tengo la menor duda de que las reformas legales planteadas por los gobiernos no van a servir absolutamente para nada, que de hecho son inservibles en este momento, digamos, ni siquiera es que haya una necesidad de realmente hacerlo, y lo podemos seguir conversando. ¿Cómo le va, doctor Encalada? Qué gusto saludarle y poder conversar con usted sobre este tema. Coincido plenamente, no importa quién esté al mando, siempre van a echar mano de lo que ustedes, los abogados, han denominado acertadamente como el populismo penal, ¿no? Acá la receta para la inseguridad, además, a más de pretender, digamos, liberalizar el porte de armas y cosas por el estilo, es incrementar las penas. Ahora, yo siempre suelo poner este ejemplo, doctor, por más que usted incremente mañana podemos poner cadena perpetua. Los sicarios van con el Código Integral Penal en la mano, viendo qué reformas han hecho en la legislatura o no. O sea, a ellos creo que les importa poco y nada, ¿no? El trabajo legislativo o las reformas legales que anuncie el presidente y haga la Asamblea. En absoluto, Alexis, si es que yo siempre digo esto, lo que pasa es que y voy a seguirlo diciendo, me imagino, porque no vamos a cambiar esta forma de pensar. Yo siempre digo, si es que hiciéramos caso, digamos, si es que la Asamblea se sintonizara con todas aquellas propuestas de la ciudadanía, de los políticos o de los mismos asambleístas, aquellas propuestas de aumentar penas, yo creo que para el asesinato para el sicariato tendríamos ya una pena de 2000 años, ¿no es cierto? Y así vamos a seguir proponiendo, porque esta siempre es la respuesta más simple, digamos, y no está bien. Yo entiendo que la ciudadanía, ¿no es cierto?, que demanda atención, que no está entendida del todo, que no es que ha estudiado, ¿no es cierto?, la criminología. Yo entiendo que la ciudadanía diga, bueno, estoy harto, pónganles penas más duras a estos delincuentes, pena de muerte, ya yo entiendo que ellos digan eso. Pero que las autoridades públicas no se tomen el tiempo de asesorarse, de preguntar, de analizar, y saber
que el aumento de penas de ninguna manera reduce la delincuencia. Hay países donde hay pena de muerte, en Estados Unidos hay pena de muerte, ¿no es cierto? Y es el país donde hay la mayor cantidad de muertes violentas en el mundo, producidas por armas de fuego. Entonces, esto no va de ninguna manera a reducir la violencia. En la primera pregunta de Licenia me preguntaba sobre el uso progresivo de la fuerza. El presidente anuncia, y esto a mí estas cosas molestan, ¿no? Porque el presidente dice, vamos a presentar un proyecto de ley para que los policías puedan hacer uso progresivo de la fuerza. O sea que no pueden hacerlo ahora. Hay normativa para eso ahora, ¿verdad? Claro, o sea, la ciudadanía decir, a ver, si el presidente va a mandar es porque los policías ha sido verdad que no pueden actuar. Es mentira. El uso progresivo de la fuerza es el principio con el cual se regula la intervención estatal. Y en este momento, los policías pueden actuar ahora, pueden actuar mañana, podían actuar hace 10 años, hace 20, hace 50, pueden hacerlo bajo el mismo principio, que es el de la legítima defensa y el uso progresivo de la fuerza. La Corte Constitucional emitió una sentencia hace muy poco tiempo, muy poquito, que estableció cuáles eran los lineamientos que se deben seguir para que las fuerzas del orden puedan intervenir, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la necesidad, con la proporcionalidad, con la progresividad. Y cuando dictó esta sentencia la Corte, cuando las Fuerzas Armadas emitieron un reglamento del uso progresivo de la fuerza, y eso fue declarado inconstitucional. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo cierto sector conservador de la sociedad? Cierto sector informado, pero conservador de la sociedad. Dijo que la Corte Constitucional tenía la culpa de que las Fuerzas Armadas no puedan utilizar las armas porque la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional aquel reglamento. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo, a ver, este reglamento es inconstitucional porque no se pueden restringir derechos por reglamento, tiene que ser por vía de ley. Uno, dijo también, pero los militares y los policías sí pueden actuar, ¿no es cierto? Sí pueden actuar porque esto está previsto en la ley. Y tercero, estos son los principios que se deben regir para el uso progresivo de la fuerza. Y con estos antecedentes, remito a la Asamblea Nacional o le dispongo a la Asamblea Nacional que haga una ley que regule el uso progresivo de la fuerza. Y en eso estamos. Entonces, que el presidente ahora diga que va a mandar otro proyecto de ley, realmente a mí me apena porque hay dos posibilidades. O es una declaración populista, que digamos sería terrible, o es una actuación mal informada y mal asesorada, que también sería terrible. A ver, ayer conversábamos con un ex viceministro de gobierno, y él, a propósito de este anuncio que usted cita, doctora Encalada, nos hacía recuerdo de algo, que en algún otro momento donde también el tema de la inseguridad llegó a un clímax parecido a este, ya el presidente Lasso hizo el anuncio de reformas legales que no pasaron a la Asamblea, que no han llegado todavía a la Asamblea. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que en realidad se usa la comunicación y la plataforma mediática solamente para generar anuncios, pero no para tomar decisiones, y lo que se está viendo es, digamos, mucha improvisación. Y una cosa adicional, usted ya lo mencionaba hace un momento, que es que tenemos autoridades que desconocen la ley, y desconocen la ley con la que tienen que operar y con la que tienen que ejecutar sus acciones. Le cito, y usted también comentaba sobre este asunto tan polémico durante el fin de semana, las declaraciones igualmente polémicas de la ex comandante general de policía Tania Varela, que decía que al sicario hay que esperar que vuelva a cometer otro sicariato para notificarle de que está siendo investigado. Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos autoridades que no saben cómo operar porque desconocen la ley? Me parece que esas declaraciones le costaron el puesto a la comandante general de la policía, ¿no es cierto? O sea, lamentable que sean las declaraciones la que le cuesten el puesto y no las consecuencias, porque este fin de semana hubo 20 asesinatos por inseguridad. Pero yo digo, no, seguramente fue una suma de todas esas actuaciones, pero sí, pues esas declaraciones fueron absolutamente desafortunadas. Realmente a mí me provocaron un malestar absoluto, decir, bueno, ya basta, no puede ser posible que las personas que están dirigiendo la política criminal o el combate a la delincuencia no tenga pero ni la más remota idea de cómo tienen que actuar el sistema de justicia. Ella dijo que tendría, repito, porque es escandaloso, lo repito, ¿sí? Hay que esperar que el sicario cometa otro delito para detenerlo, a este sicario que ya lo tenemos identificado, dijo, pero que las leyes no nos permiten actuar. Por favor, Alexis, usted sabe, usted creo que sí, usted me ha escuchado, me ha leído, yo soy crítico del sistema de justicia,
soy muy crítico del sistema de justicia, pero estas cosas los fiscales las saben a la perfección. O sea, aquí yo salgo en defensa del sistema de justicia. ¿Usted va a creer que un fiscal no sabe cómo actuar cuando ya tienen identificado quién es el presunto sicario? Saben perfectamente, y el sistema funciona. Es decir, hay errores. Yo creo que hay que trabajar en la independencia, en materia de otra conversación, pero los actores del sistema saben muy bien cómo utilizar las herramientas jurídicas para perseguir la delincuencia, que no tengan recursos, que tengan demasiados casos, es verdad. Pero si tienen un sicario identificado, créame que en 5 minutos lo tienen resuelto fiscales y jueces. Porque la ley permite, incluso Alexis y Ciudadanía, y Licenia, permiten que por teléfono o por WhatsApp se pueda solicitar una detención con fines investigativos. Entonces no es que aquí la burocracia, que es lento el sistema, no señor, no, mentira absoluta. Si es que ese sicario comete otro delito, es absoluta responsabilidad de quienes no se comunicaron con la fiscalía. Esos policías tenían que comunicarse con la fiscalía, decir, señor fiscal, usted está llevando este caso, tengo información de quién se trata, hagamos algo. El fiscal, a ver, tráigame la información, listo, pidamos una detención. WhatsApp, juez, por favor, juez de turno, autoríceme esta detención, y le dan la detención. Entonces, hay muchas cosas que hacemos mal, ¿no es cierto? Pero esto último, ya es, o sea, rebasó cualquier límite y da muestra de quien estaba al frente de la policía no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo en la institución. Doctora Encalada, usted mencionaba que existe la normativa al momento para el uso progresivo de la fuerza para los policías, y yo le pregunto esto nuevamente por el caso de este cabo, señor Santiago Olmedo, me parece que es el nombre, que se hizo viral en los últimos días en el país, y que incluso ha provocado un pronunciamiento del propio presidente de la República y una reunión con él, y justificando con este caso la necesidad del envío de este proyecto de ley. En el caso de este señor, legalmente, ¿qué es lo que procede? ¿Está bien lo que han dictado los jueces en este caso? Yo lo primero que quiero comentar sobre esto es la participación. Me parece que ha habido mucha imprudencia de las autoridades públicas y también de los medios de comunicación, lamentablemente, de muchos periodistas, quienes se han pronunciado de manera apresurada sobre un caso tan delicado. Yo recuerdo que un sector importante de la población criticamos muchísimo y muy duros cuando el expresidente Correa dictaba sentencias desde la Tabatina. Y hoy el presidente Lasso también está haciendo algo similar. Y hoy, este momento, creo, en pocos minutos se reúne con este señor policía. Una autoridad, un presidente que se precie de ser un demócrata, ni siquiera opina de los actos que están resolviendo la justicia. Peor interceder y hacer estas manifestaciones públicas de apoyo y diciendo que repudia esta sentencia, etcétera, etcétera. Entonces yo lo primero es que me parece muy mal, muy imprudente lo que está haciendo el presidente frente a este caso. Luego, vamos al caso concreto. La ciudadanía se identificó inmediatamente con el policía, ¿no es cierto? Y nuevamente, yo entiendo porque estamos en zozobra. Entonces la gente dice, no, los policías no pueden actuar. Ok, ya, ustedes está bien que piensen eso. Analicemos el caso. A mí lo primero que me llamó la atención es que había un fiscal que acusa, un juez que llama a juicio y un tribunal, 3 jueces que dictan una sentencia, es decir, 5 funcionarios judiciales. Ellos dictan una sentencia en contra de toda la opinión pública y en contra de toda la presión política, porque el presidente ya se había pronunciado. Entonces yo cuando veo esto, sin conocer nada del caso, a mí me llama la atención y digo, el sistema de justicia que normalmente se alinea al poder y a la opinión pública, en este caso resuelve absolutamente en contra. Eso me llamó la atención. Y claro, entonces me hace dudar, ¿actuó bien o actuó mal el policía? Le resumo rápido, porque no creo que hay demasiado tiempo, pero un policía cuando un policía que usa las armas y dispara a otra persona puede ser un héroe o puede ser un villano. O sea, depende de cada una de las circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si es que el policía, ¿cuáles son las dos tesis? Hay un asalto, hay un muchacho de 21 años va con un cuchillo a un adolescente, dura 3 o 4 segundos, dura el ataque, ese ataque pasó, digamos, ya no es, la gente dice, pero es que lo podía matar, ya, pero no lo mató. O sea, el derecho sanciona los actos, no lo que pudo ser. Entonces lo ataca, vienen a defenderlo y el tipo sale corriendo. Lo que pasó ahí es un delito flagrante, ¿no es cierto? No es que lo podía matar y por eso tenía que seguirlo a disparar, no señor. Cuando salen corriendo y a la vuelta de la esquina se produce la muerte, ¿no es cierto? Se ve en el video que los par de delincuentes cruzan la esquina y a la vuelta de la esquina los matan. Eso es lo que le importa
al derecho penal y al sistema de justicia. ¿Qué pasó a la vuelta? Es lo que determina su culpabilidad o inocencia. Rapidísimo. Fiscalía dice, a la vuelta de la esquina, el policía los siguió, mientras corrían los alcanzó y los ejecutó. Les disparó 12 disparos por la espalda, dice la fiscalía. Ojo, los peritajes son hechos por la propia policía, ¿no? Por si acaso, es algo que no dicen. Los peritajes con los que la fiscalía acusa son hechos por la propia policía. Ok, si es que es verdad que les disparó por la espalda, bien condenado. ¿Qué dice el policía? Dice, cuando yo voy corriendo, sale una tercera persona, y me amenazan con una pistola, ¿no es cierto? Me emboscaron y me amenazan con una pistola. Yo ese momento, dice él, no tuve otra alternativa que disparar. Si es que eso es verdad, el policía tiene razón y la sentencia está errada. Lo último, la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía. A la fiscalía le corresponde probar este homicidio. Pero si quien se defiende alega legítima defensa, a quien se defiende le corresponde probar que actuó en legítima defensa. ¿Cómo sabemos quién tuvo la razón? Solo con la sentencia que aún no ha sido notificada por escrito. A ver, doctor, yo entiendo que además los policías reciben durante toda su vida entrenamientos, ¿no? Y parte de esos entrenamientos es uso de armas. Usted relata, digamos, todo lo que se ha recabado durante ese proceso de investigación, los peritajes y demás, y se habla de que fueron ejecutados los delincuentes o el delincuente por la espalda. ¿Podía haber el policía, digamos, percutado su arma buscando la intención de neutralizarles, quizás no matarles, porque además los policías, por lo que yo decía hace un momento, por el entrenamiento que reciben, saben dónde pueden disparar o no para neutralizar y no necesariamente como para poder matar a alguien, ¿no? Ahí se puede considerar que hubo un exceso por parte del policía. Si es que fue así, ¿no es cierto? Pongámonos en el caso de lo que dice la sentencia. La sentencia dice que les disparó por la espalda mientras huían, ¿no es cierto? Yo no quiero emitir una conclusión, porque yo no estuve en la audiencia, pero si es que es así, realmente el policía ciertamente se excedió. Me parece, Alexis, relevante hacer notar lo siguiente, porque yo he escuchado a gente inteligente, digamos, gente que no es que no sea informada, gente muy informada, tener esta confusión de que los policías pueden disparar a quien huye, ¿no es cierto? Porque creen que si le dicen deténgase, ¿no es cierto? Y el otro no se detiene, entonces ya estaría habilitado a matar. Y yo he leído a mucha gente en Twitter principalmente que estar de acuerdo con esto. Alexis y ciudadanía, en ningún país del mundo existe esto. Es una locura, imagínense lo que eso significa. Es pensar que, claro, yo como quiero detenerlo, entonces puedo matarlo. O sea, la impunidad, ¿no es cierto? Sería, en este caso, evitar la impunidad es más importante que la vida de una persona. Y yo sé que los detestamos a los delincuentes y a los ladrones que nos tienen inseguros en las calles, pero tienen derecho a la vida. Así no le guste a usted que está escuchando la radio, ellos tienen derecho a la vida. Hasta el más más delincuente tiene derechos humanos. Pero cualquiera, Alexis, cualquiera. Eso justamente son los derechos humanos. Alguien decía, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos de los delincuentes. No, los derechos humanos son de los humanos. Así de simple, son de los humanos. Y entonces dicen, no, pero en Estados Unidos sí pueden actuar. Mentira. Miren ustedes qué pasa en los Estados Unidos. Jamás se ve, o digamos, al menos no está bien, pasan casos, claro que pasan casos de abuso, como el caso de George Floyd, que fue condenado a 25 años el policía que lo mató a George Floyd. Y en Estados Unidos uno ve que cuando hay estas persecuciones, no es que les disparan a matar, piden ayuda, piden refuerzos, los emboscan, los paran, y solo cuando los delincuentes empuñan un arma, por ejemplo, ahí les disparan. ¿Por qué? Porque la única posibilidad por la cual están habilitados a disparar, a matar los policías, es cuando está en peligro su propia vida o la vida de una tercera persona. Solo en esas circunstancias están habilitados a matar, aquí y en cualquier parte del mundo. Ahora, yo quisiera, con usted, con Liceni, quienes nos ven y nos escuchan en este momento, doctor, hacer una comparación que puede resultar a ratos también, bueno, las comparaciones son medio tontas a veces y chocantes, pero yo quiero citarle un caso, porque ahí, digamos, había un hecho in situ, ¿no? Flagrante, además. Lo sucedido la noche del 27 de enero
del 2019 en Ibarra, provincia de Imbabura, con Diana Carolina. Su atacante, que era su pareja, a Diana Carolina, que además estaba embarazada, la tuvo amordazada, amenazándola con un cuchillo durante 90 minutos, es decir, el tiempo que dura la transmisión de un partido de fútbol. A su alrededor, no menos de una docena de policías, todos armados. Nadie disparó, nadie logró neutralizar al sujeto, que después le propinó a vista y paciencia de todo el mundo las cuchilladas necesarias como para matarle a Diana Carolina y matar a su bebé. Entonces, yo sí creo que es necesario también establecer un tipo de análisis con respecto de por qué acá por la espalda sí les ejecuta a los delincuentes y por qué acá 12 policías no pudieron neutralizar para, no sé, yo digo neutralizar, pero podían haberle propinado un tiro en la cabeza, qué sé yo, al atacante de Diana Carolina y haber evitado el femicidio de ella y el asesinato de su bebé. Este es el mejor ejemplo. Yo lo he venido utilizando en todos los espacios a este ejemplo que usted propone. Y es el mejor ejemplo porque exactamente, ¿no es cierto? Ubiquémonos en esas circunstancias. Tenemos las dos posibilidades. El ladrón que huye, ¿no es cierto? El ladrón que huye o el agresor que tiene a su víctima con el cuchillo en el cuello. Pongamos un primer aporte sobre esto, que es el tema del cuchillo. Yo he escuchado barbaridades, incluso abogados. A mí lo que más me duele es escuchar abogados y abogados conocidos hablar de que esta sentencia es un absurdo, que no sé qué. Uno dice, pero si usted que es informado dice estas cosas, entonces ¿cómo la ciudadanía no va a pensar otra cosa? Entonces, escuchaba gente que dice que se necesita igualdad de armas. Que si es que el ladrón tiene un cuchillo, el policía no puede utilizar la pistola. Por favor, eso no es así. La ley lo que dice, el Código Orgánico Integral Penal, dice que tiene que haber uso racional de la fuerza y proporcionalidad de los medios empleados. La racionalidad de la fuerza tiene que ver con lo que se necesita en ese momento. En el caso de este lamentable femicidio, fue una evidente negligencia policial. La policía tuvo toda la responsabilidad de que esa mujer había perdido la vida. Obviamente su agresor es el principal responsable, él es el principal responsable, pero la policía tiene también gran parte de responsabilidad porque ese momento la tuvo amenazado 90 minutos con un cuchillo al cuello. ¿Qué tenía que hacer la policía? Había un peligro actual ese momento que estaba sufriendo esa mujer. ¿Qué tenía que hacer la policía? Hacer uso progresivo de la fuerza. ¿Qué significa? Señor, suéltela o disparo. ¿No es cierto? Y el tipo no la soltaba. Bueno, dispare, no se asústelo. Y el tipo no la soltaba. Bueno, yo la verdad creo que lo que tenía que hacer, mientras estaba con el cuchillo en el cuello, dispararle de manera inmediata. A matar. Dispararle a matar de manera inmediata. La policía estaba habilitada a matar ese momento. Entonces, en ese caso, podían actuar y así los protege, porque es la legítima defensa, y así lo protege el Código Orgánico Integral Penal. Ese hecho no tiene nada que ver con el caso de Riobamba, Alexis y Licenia y Ciudadanía. Tiene nada que ver, porque si ustedes ven el video, hay una agresión del delincuente de 3 o 4 segundos a la víctima, ¿no es cierto?, a la víctima de robo. Va con un cuchillo, este muchacho, el agresor, va con un cuchillo, lo amenaza, no sé si le alcanza a robar, no, yo no veo al menos eso, y en 3 o 4 segundos ya se va corriendo porque llega la ciudadanía. Es decir, ya pasó el peligro de muerte de este ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, si es que le dispararon porque el muchacho no hizo caso, deténgase señor, deténgase, y él no hizo caso, eso no habilita a matar, pues. No habilita a matar, y alguien dice, no, es que a mí me parece que tendrían que dispararles porque los delincuentes no tienen derecho. No está bien que a usted le parezca, su opinión no es fuente de derecho. El derecho dice que la policía tiene que hacer los mayores esfuerzos para privar de la libertad. ¿Qué tenía que hacer el policía Olmedo en ese caso? Pedir refuerzos, perseguirlo, hacer todo con tal de detenerlo. Pero matarlo no, dispararle a las llantas de la moto, eso tenía que hacer. Y ahora, bueno, también hay que reconocer, yo sí creo que la policía no tiene la suficiente capacitación, está clarísimo. Los policías no saben cómo actuar, porque en un caso no actúan y en el otro actúan en exceso. Exacto. Entonces está claro que ellos no tienen la suficiente capacitación. Hay denuncias que dicen que los policías que les cobran las balas, yo no sé si sea cierto, pero dicen esto, que les cobran las balas. Que tienen que poner ellos la gasolina a los... Terrible, pues, terrible. Eso es verdad. Es terrible que los policías, si es que eso es verdad, digo, si es que eso es verdad, es terrible. Entonces a ellos les hace falta definitivamente capacitación. Y me parece bien, algo que dijo el presidente, me parece bien, que el Estado les garantice la defensa a los policías cuando ellos actúan. Porque claro, si hay una muerte,
digamos, en legítima defensa, se va a iniciar una investigación. Es verdad. Y a mí me parece mal que los policías tengan que gastar de su propio bolsillo para defenderse, para contratar un abogado. Me parece correcto que sea el Estado el que les garantice a los policías la contratación de un abogado de su confianza. En eso estoy de acuerdo con el presidente. Muchísimas gracias, doctor Encalada, por su tiempo, por este análisis que nos ha permitido realizar, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias muy a gentil, ustedes. doctor, Buenos días. gracias.